El millonario atropellado sorprende al ayudar a mendiga negra que cuida a su abuela enferma. De pronto, el caos explotó en la esquina más olvidada de la ciudad. Un auto negro apareció de la nada a toda velocidad y ¡pam! Todo se detuvo. Gritos. Un hombre bien vestido, tirado en el suelo, con un golpe en la cabeza que lo dejó temblando. Y al lado, una niña pequeña, sucia, vestida con ropa raída, inquieta, haciendo todo lo posible por levantarse junto a una anciana acostada en un catre gastado en la acera. El hombre era Roberto Carvalho, un millonario que nadie esperaba ver en esos rincones oscuros de la ciudad. De inmediato, una multitud se acercó, murmurando: ¿qué hace un tipo así aquí? ¿No es el que vive en la torre de cristal del centro? Pero lo que nadie sabía era que ese encuentro iba a ser el inicio de algo que cambiaría todo. Esa niña, Rebeca Lima, tenía apenas 10 años. Su piel era oscura como la tierra mojada. Sus manos temblaban de frío y cansancio. Ella no era una mendiga cualquiera. Cargaba una mochila rota donde guardaba pedazos de cartón y botellas plásticas que encontraba entre la basura. Su misión diaria era conseguir suficiente para comprar la medicina que mantenía con vida a doña Francisca, su abuela, que yacía frágil, con la respiración entrecortada en ese rincón lúgubre. Pero algo en los ojos de Rebeca detenía a Roberto. Había una luz extraña, mezcla de miedo, valentía y una fe que parecía demasiado grande para alguien tan pequeño. Mientras Roberto se incorporaba, la niña apenas pudo avanzar un par de pasos sin mirar atrás, como si aquel choque hubiera desbloqueado algo en su alma. Él, con la frente sangrando y el pecho doliendo, un temblor interno lo sacudió. Por primera vez, alguien que nada tenía le enseñaba a él, alguien que lo tenía todo, el valor real de la vida. Pero la historia no era sencilla. Sonia, la exnovia despiadada de Roberto, ya había olido el cambio. Desde lejos, tejía trampas con sus palabras venenosas, usando su influencia para desacreditarlo en cada paso. ¿Qué vestido a mendiga? ¿Ese cambio súbito es sincero o solo parte de un show? Mientras la ciudad daba vuelta la cabeza, Roberto empezó a enfrentar fantasmas del pasado. Egoísmo, desencuentros, distancias que él mismo construyó. Pero Rebeca y doña Francisca le mostraban un camino, una nueva familia inesperada que él jamás imaginó tener. En su mente crecían sueños, una fundación para niños como Rebeca, un refugio para quienes el destino dejó en el olvido. Pero justo cuando todo parecía tomar forma, Sonia lanzó la bomba. Un secreto del pasado de Roberto salió a la luz, amenazando con destruirlo todo. Esa noche, mientras las Lu, ¿podrá Roberto sobrevivir a las sombras de su historia? ¿Logrará reconstruir el lazo con Juan, su hijo, que empieza a ver en él al hombre que siempre quiso ser? Las respuestas apenas comienzan a abrirse. Entre el ruido de la ciudad y el latido acelerado de un destino que apenas escribe su primer capítulo. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito hacerte una alerta importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Solo echa un vistazo rápido al botón rojo ahí abajo para asegurarte de que aún estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás ahí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. ¡Ah!
Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. ¡Vamos a interactuar! Roberto miraba a Rebeca y a Doña Efe. Esa noche, en un rincón de la ciudad donde las luces apenas alcanzaban a brillar, todo cambiaría para siempre. Mientras Rebeca le hablaba de sus sueños, un estruendo sacudió el aire. Un grito desgarrador cortó la atmósfera. La puerta de una tienda cercana se hizo añicos y un grupo de hombres armados irrumpió en la escena. La gente confundida comenzaba a correr en todas direcciones, pero Roberto no podía apartar la mirada. El eco del miedo resonaba en su pecho. Uno de los hombres, con una máscara negra, apuntó con un arma hacia la multitud. ¡Nadie se mueve! ¡Esto es un atraco! El pánico se apoderó de los presentes. Rebeca y doña Francisca, paralizadas de horror, se buscaron la una a la otra. Roberto sintió que su corazón latía desbocado. Algo en su interior despertó, un impulso de protección que lo llevó a actuar. ¡No! ¡Detente!, gritó, avanzando hacia los hombres. Nadie esperaba que un millonario se enfrentara a la violencia. La multitud contenía la respiración mientras los ladrones se reían, burlándose de su gallardía. Pero su determinación se hizo más fuerte que el miedo. Desde su posición observó que uno de los hombres se acercaba a Rebeca con miradas calculadoras. «Lárgate, viejo. Esto no es asunto tuyo», dijo el más alto, empujando a Roberto. En ese momento, Rebeca, con una valentía que sorprendió a todos, dio un paso al frente. «¡No! ¡Déjame en paz! ¡No te atrevas!», exclamó su voz, resonando con una fuerza inesperada, desafiando al criminal. El hombre se detuvo, sorprendido por la audacia de la niña. Roberto sintió cómo el mundo giraba en su interior. ¿Qué podía hacer? Pero antes de que pudiera actuar, el desconocido sacó su móvil y comenzó a grabarlos, como si la escena fuera un espectáculo. «¡Ey! ¿Y tú quién te crees, niñita? Bájate de la nube», dijo el ladrón, burlándose. Pero entonces se escucharon risas, y ellas provenían de otro lado. Del fondo de la calle, más hombres se acercaban. Pero estos no eran ladrones, eran amigos de Rebeca. «¡Cuidado! Esos son de la banda rival». «¡No se muevan!», gritaron, señalando a los asaltantes. De inmediato la atmósfera se transformó. Sin aviso, el caos se desató. Los hombres enmascarados comenzaban a pelear entre sí. Golpes, gritos, sonidos de cristales rompiéndose. Roberto sintió que se desmoronaba el mundo a su alrededor. El enfrentamiento se volvía más violento. Él se ardía en confusión, preguntándose qué papel jugaba realmente Rebeca en todo esto. ¿Era solo una niña? ¿O había algo más? Mientras la escena se complicaba, un destello de luz iluminó la calle. Un coche de policía llegó, sirenas a todo volumen. El ladrón que había apuntado a Roberto giró, intentando escapar. Pero en la balacera, uno de los disparos alcanzó a Rebeca. Un impacto silencioso, ensordecedor. «¡Rebeca!», Roberto gritó, viendo cómo la niña caía al suelo, mientras el caos estallaba a su alrededor. El tiempo se detuvo. La multitud, atrapada entre el pánico y el horror, observaba. Roberto, en estado de trance, se lanzó hacia ella, sintiendo que una ola de desesperación lo inundaba. En su mente, una combinación de amor, culpa y el eco de aquellas palabras de Rebeca sobre la vida y la esperanza. Él había buscado redención a través de ellas, pero ahora estaba enfrentando algo mucho más grande. La escena borrosa
seguía desenfrenada. La ciudad, por unos segundos, se volvió un laberinto, y el futuro de su vida, de su relación con Juan, y todo lo que había intentado reconstruir, pendía de un hilo. Fue entonces cuando un grito desgarrador salió de él, como su alma misma estallara. Pero en ese momento de caos, al mirar a Rebeca en el suelo, un nuevo terror cobró vida. ¿Qué secretos guardaba la niña que podrían unirse al oscuro pasado de Ro? El silencio que siguió dejó a todos sin aliento, con preguntas que no encontraban respuestas. Roberto sintió que el mundo se frenaba. A medida que se abalanzaba hacia Rebeca, el caos a su alrededor se desvanecía. La multitud parecía en un espacio diferente, su grito resonando como un eco lejana. Cuando llegó junto a la niña, se arrodilló, sintiendo el frío del suelo contra sus manos. Su corazón palpitaba, un tambor desgarrador en su pecho. Rebeca estaba inmóvil, el pequeño cuerpo apenas respirando. El olor a pólvora y miedo llenaba el aire. —¡No! ¡Rebeca, por favor! Apreté su mano, sintiendo el pulso débil. La oscuridad comenzaba a llenarlo todo. La escena se tornaba gris. La sirena de la policía sonaba insistentemente atrás. Pero todo lo que podía hacer era mirar la valentía que había visto en ella. ¿Dónde estaba ahora? ¡Cálmense! ¡Ayuda está en camino! Gritó un patrullero, pero ya nadie escuchaba. En un momento de desesperación ante ese silencio opresivo, algo en su mente se movió. ¿Por qué la niña estaba en la calle? ¿Por qué estaba allí? ¿Qué secretos escondía? Cuando las luces de la policía bañaron la escena, la multitud empezó a retroceder. Las sombras que antes eran amigas se convertían en extraños, y en medio de ese tumulto, Roberto escuchó un murmullo. Dos hombres en la parte trasera hablaban con un tono grave. «No, él no lo sabe», decía uno. «El trato todavía está en pie. Esa niña no es solo una niña». Roberto miró despavorido hacia donde venía la voz. Aquellos hombres tenían un aire de poder inusual y un escalofrío recorrió su espalda. «¿Qué quieren decir con eso?», murmuró Roberto para sí mismo. Tenía que saber más. Pero algo detuvo sus pensamientos. El paramédico llegó corriendo y lo empujó suavemente, buscando atenciones inmediatas para Rebeca. La tensión era palpable. Cada segundo que pasaba se sentía como una eternidad, y en un giro en el aire, el hombre que había estado hablando se acercó, sus ojos fijos en Roberto. «Eres el del dinero, no el del cristal». Su sonrisa no llegó a sus ojos. «Ella es más valiosa de lo que crees». Roberto sintió una punzada en el estómago. «¿Qué quiere decir con eso?». Su voz temblaba. «¿Quién es realmente Rebeca?». «Es solo el principio, amigo», dijo el hombre, su voz suave como un susurro en un mundo desmoronado. «Mira a tu alrededor. ¿Sabías que a veces la familia se forma de formas inesperadas? Tal vez necesitarás revisar el pasado antes de arriesgarte a perder todo». Con una risa burlona, se alejó entre la multitud, dejando a Roberto preguntándose qué significaba todo eso. Fue justo entonces cuando escuchó un grito desgarrador. «¡Al suelo!». La escena se volvió a desbordar cuando otro grupo de hombres armados irrumpió, esta vez en dirección contraria, y el caos se disparó nuevamente. Pero lo que vio fue aún más impactante. Una figura familiar detrás de uno de los hombres. Era Juan, su propio hijo, creado en un pulso de miedo y furia. «¡Juan!». Roberto apenas pudo gritar.
El niño, a su pesar, parecía dispuesto a hacer frente a la amenaza. Los gritos resonaban. La realidad se convirtió en un torbellino. ¿Por qué estaba allí? ¿Él sabía de Rebeca? Cuando su mirada encontró la de Juan, hubo un instante de conexión, una chispa de entendimiento, pero todo se desvanecía rápidamente en el aire helado. Roberto sintió que el suelo se movía debajo de sus pies. La vida que había estado tratando de construir se desmoronaba. ¿Quién era realmente Rebeca? ¿Qué secreto ocultaba su vida? La pregunta quedó flotando en el aire espeso de incertidumbre. Y mientras las balas volaban y la tensión se desmoronaba, la verdad se tejía entre ellos, a punto de ser revelada. Roberto miraba a Rebeca y a doña Francisca, sintiendo una mezcla de esperanza y desasosiego. El caos a su alrededor parecía desvanecerse, mientras él se inclinaba sobre la niña, su mente llena de preguntas y ansiedad. Pero no pudo permitirse un segundo más. Su corazón latía con furia y amor. «¡Rebeca, aguanta!», logró gritar. Pero un estruendo rompió su concentración. El grito desgarrador de su hijo Juan resonó en el aire. «¡Papá, cuidado!». Roberto levantó la vista, justo a tiempo para ver que Juan se enfrentaba a uno de los hombres armados. La imagen de su hijo desafiante lo atravesó como un puñal. Juan, en medio del caos, estaba allí, dispuesto a protegerlo. «¡No puedes hacer esto!», gritó, su voz temblando, pero firme. El ambiente estalló en un torbellino. Los ladrones estaban abrumados por el caos que ellos mismos habían desatado. Mientras algunos comenzaban a disparar sin mirar, Roberto sintió que el tiempo se detenía nuevamente. La adrenalina corría por sus venas. Desde donde estaba vio a su hijo avanzar con la determinación que lo caracterizaba, pero también con una inconsciencia peligrosa. Justo en ese instante, un grupo de policías irrumpió, pero no fue su llegada lo que cambió la atmósfera. Fue lo que ocurrió a continuación. De entre el tumulto, una figura apareció. Era Sonia, la exnovia de Roberto, con el cabello al viento y una sonrisa que no prometía nada bueno. Se acercó con un aire de superioridad. «¿Ves? Todo siempre se pone más interesante, caro mío», dijo con desprecio en su voz. Roberto se sintió como si le hubieran arrancado el suelo bajo sus pies. ¿Qué hacía Sonia allí? ¿Qué más podía perder? Pero entonces algo aún más impactante sucedió. Sonia levantó el brazo y con un gesto calculado activó un pequeño dispositivo en su muñeca. Un brillo azul intenso estalló, formando una especie de manto de energía que envolvió a Rebeca, a quien había ignorado por completo. «Si no quieres un escándalo mayor, mejor suéltala. Ella no es quien crees», gritó Sonia, su sonrisa convirtiéndose en un rictus de satisfacción. La multitud, paralizada, comenzó a murmurar. ¿Qué quería decir con eso? Justo entonces una poderosa onda de energía salió del campo que había creado alrededor de Rebeca. Roberto sintió como si los pelos de su nuca se erizaran. La figura de Rebeca comenzó a tambalearse, iluminada por esa luz extraña. «¡No, Rebeca!», gritó. Pero antes de que pudiera hacer algo, la energía que la rodeaba se dispersó, revelando a la niña. Pero su mirada había cambiado. Ya no había miedo en sus ojos, sino una calma inquietante, como si hubiera despertado de un profundo sueño. «Yo soy», empezó a decir, pero su voz sonaba diferente.
más profunda, resonando en el aire como una campana lejana. La multitud contuvo el aliento. Soy parte de algo más grande. Ustedes no comprenden quién soy realmente. El rostro de Roberto se descompuso. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Quién era realmente Rebeca? Las palabras de aquel hombre que había murmurado sobre su valor comenzaron a cobrar sentido. Las viejas heridas de Roberto, sus secretos parecían entrelazarse en el aire con esta revelación. No puedes ser, murmuró, su voz casi un susurro. Roberto, es tiempo de enfrentarte a lo que escondes. El pasado no espera. La seguridad en la voz de Rebeca, o lo que sea que estuviera dentro de ella, revelaba una verdad horrible. La ciudad, las luces, el peligro en la calle se desvanecieron en la mente de Roberto, mientras la historia de su vida y de sus decisiones se desnudaba ante él, llevándolo a una crisis que prometía cambiar todo. ¿Quién era esa niña realmente? ¿Qué secretos oscuros habían estado entrelazando sus destinos? Mientras la multitud murmuraba y los ladrones miraban la escena con confusión, Roberto vio que la verdad había llegado para enfrentarlo. La luz, el caos, la vida, todo estaba a punto de desmoronarse. ¿Podría entender lo que realmente le sucedía a su familia antes de que fuera demasiado tarde? Las respuestas parecían estar más lejos que nunca, y un nuevo trauma comenzaba a escribir su destino. ¿Qué futuro habría para ellos? Ahora que la realidad se tornaba cada vez más compleja y oscura. Roberto miraba a Rebeca, a su pequeña figura tendida en el suelo, y sintió que su corazón se rompía. Estaba atrapado entre el caos que lo rodeaba y el profundo miedo de perder a esa niña que había. Pero lo que no sabía era que ese grito no solo llamaba a su pequeño ángel, sino que también atraía la atención de fuerzas que estaban mucho más allá del entendimiento de cualquiera en la calle. La multitud contenía la respiración. Uno de los hombres armados lanzó una mirada dura a Roberto y, en un giro inesperado, se deslizó hacia la figura detrás de Rebeca. «La misión sigue y no la dejaré escapar», murmuró, girando en dirección a Roberto. Sin embargo, hubo algo inquietante en su voz, como si estuviera hablando de más que solo un atraco. Algo en su expresión, en la forma en que sus ojos brillaban, hizo que el vello de la nuca de Roberto se erizara. Justo en ese momento, un fuerte fogonazo surgió del interior del coche de policía que había llegado. Un agente, oscurecido en su uniforme, gritó: «¡Nadie se mueve! Esto es una zona de peligro». Y mientras los murmullos de la multitud crecían, un sonido sordo llenó el aire. Roberto sintió que el tiempo se detenía. Un segundo una explosión sacudió la tierra y el caos se intensificó. La visión de Rebeca se desvaneció mientras todo se tornaba en sombras y ruido. En medio del humo y el polvo, Roberto intentó abrirse paso, buscando a la niña desesperadamente. Y entonces vio algo que lo dejó helado. El ladrón que había estado a punto de apuntarlo a él no era cualquier ladrón. Era un antiguo socio suyo, alguien que creía perdido desde hacía años. «Joaquín», susurró, mientras la realidad se desnudaba frente a él. «Así que has vuelto, Roberto. Y parece que has hecho amigos interesantes.
dijo Joaquín con una sonrisa sardónica y despectiva, mientras las luces de las patrullas parpadeaban en su rostro. Tú no tienes idea de cuánto has arruinado mi vida, pero esto acaba hoy. Una risa amarga salió de su boca, pero antes de que Roberto pudiera responder, una sombra se alzó detrás de Joaquín. Era Sonia. Siempre quise verte, Roberto, pero no en estas circunstancias, dijo, su tono tan frío como el metal que llevaba. La niña no es solo una niña, tiene lo que necesitamos, y la vas a entregar. La atmósfera se tornó pesada, y un silencio aterrador cayó sobre la multitud. El verdadero negocio, alejado del brillo de las torres de cristal. Continuó Sonia, es lo que realmente corre por sus venas. Ah, y sobre Juan. Roberto sintió un escalofrío. Él no es tu único hijo, y nada se olvida, añadió Sonia. Y con estas palabras, un puñado de recuerdos oscuros comenzaron a resurgir en la mente de Roberto. Decisiones pasadas, secretos sellados, promesas quebradas. El dolor se transformó en un estallido de confusión. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó, sintiendo que su mundo se desmoronaba una vez más. La revelación le atravesó como una bala. No podía ser cierto. No podía. Su mente daba vueltas, tratando de conectar los puntos entre lo que había hecho, las decisiones que había tomado y lo que le estaba sucediendo a Rebeca. Se ha hablado mucho de la familia, dijo Joaquín, y los secretos que guardamos son mucho más poderosos que cualquier dinero. De repente la realidad de la situación se tornó más oscura. Lo que había comenzado como un simple acto de bondad se estaba transformando en una red de traición y manipulación. Mientras las luces de la policía giraban alrededor, Roberto se dio cuenta de que quien realmente tenía el control era Sonia. No estoy aquí por ti, Roberto. Estoy aquí por lo que la niña guarda. No hay salida para ti ni para ella. ¡Despierta! Con esas palabras, Roberto sintió que el aire se le escapaba. El juego había cambiado, y él estaba en el centro de un torbellino de secretos que amenazaban con devorarlo todo. Y entonces un grito desgarrador llenó el aire. ¡Rebeca!, exclamó, y su instinto lo llevó a lanzarse hacia la niña. ¿Qué le habían hecho? La realidad lo golpeó con una fuerza abrumadora. La cara de desesperación de Rebeca, sus ojos llenos de miedo y valentía, lo empujaron a actuar. El futuro de todos ellos estaba en juego, y justo cuando pensó que podría alcanzarla, el suelo tembló de nuevo. Un nuevo giro en este oscuro destino estaba por venir. El dolor de los recuerdos y un futuro incierto lo aguardaban, y lo único que podía hacer era correr hacia lo desconocido. ¿Qué se ocultaba en las sombras de su pasado? Roberto miraba a Rebeca, a su pequeña figura tendida en el suelo, y sintió que su corazón se rompía. La visión de su inocencia contrastaba con el caos a su alrededor. «¡Voy a salvarte, Rebeca!», gritó, sintiendo el sudor caer por su frente. Pero lo que no sabía era que ese grito no solo llamaba a su pequeño ángel, sino que también atraía la atención de fuerzas que estaban mucho más allá del entendimiento de cualquiera en la calle. La multitud contenía la respiración. Uno de los hombres armados lanzó una mirada dura a Roberto y en un giro inesperado se deslizó hacia la figura detrás de Rebeca. «La misión sigue y no la dejaré escapar», murmuró, girando en dirección a Roberto. Sin embargo, había algo inquietante en su voz, como si estuviera hablando de más que solo un atraco. Algo en su expresión, en la forma en que sus ojos brillaban, hizo que el vello de la nuca de Roberto se erizara. De repente, un fuerte fogonazo surgió del interior de un coche de policía que había llegado.
Un agente, oscurecido en su uniforme, gritó: «¡Nadie se mueve! ¡Esto es una zona de peligro!». En medio del ruido, Roberto se sintió atrapado en un torbellino de emociones. La tensión era palpable, mientras el susto se palpaba en el aire. Se lanzó sobre Rebeca, pero la escena cambió drásticamente cuando Joaquín, su antiguo socio, emergió de las sombras con un destello de locura en sus ojos. «Has arruinado todo, Roberto. Ahora debes elegir, ella o tú», dijo Joaquín, su mirada llena de desprecio. El mundo de Roberto se desmoronó nuevamente. Cada palabra de Joaquín resonaba como un golpe en su pecho. Era un golpe directo a su corazón, pero lo que vino después lo dejó en completo estado de shock. Juan, su hijo, levantó la voz. «¡Ella es mi hermana, papá! Tienes que protegerla». Y las palabras se cortaron en el aire, como si un rayo hubiera atravesado la oscuridad. Roberto no podía respirar. «¿Qué has dicho?», murmuró, el pánico inundando cada rincón de su ser. Juan, con los ojos desbordantes de angustia, se volvió hacia él. «Lo supe desde hace tiempo. Rebeca es parte de nosotros». La multitud estalló en murmullos, la confusión llenando el ambiente. «¿Qué dice el niño? ¿Es cierto? ¿Cómo es posible?». Cada susurro estaba cargado de incredulidad. Las miradas se volvían hacia Roberto, como si él tuviera todas las respuestas. «No puede ser», balbuceó, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. Sonia, sonriendo con satisfacción, levantó una ceja. «Oh, Roberto, parece que te has perdido. Siempre has sido una familia, pero tú has estado ciego. No lo olvides. Lo que guardamos siempre encuentra la manera de salir». Su voz tenía un tono siniestro, cada palabra afilada como un cuchillo. Roberto sintió que su mundo estallaba en 1000 pedazos. ¿Cómo era posible que no lo hubiera sabido? Cada momento que había pasado lejos de Rebeca resuena como un eco de su culpa. Esa niña que había arrastrado su alma hacia la luz, ahora resultaba ser parte de su propia sangre. «Ella es mi hija», pensó. La revelación lo sacudió. Antes que el pensamiento pudiera asentarse, el ladrón que había estado más cerca lanzó un grito y disparó su arma. Un estruendo desgarrador llenó el aire. Roberto se congeló por un instante, pero el caos le recordó que su lealtad estaba en juego. Se lanzó hacia Juan y Rebeca, mientras el eco del disparo retumbaba cerca. Todo sucedió en un parpadeo. Caos, gritos y una oleada de miedo. En la confusión vio que Rebeca se movía, pero había algo diferente en su manera de moverse, como un cambio dentro de ella que Roberto no entendía. «¡No, Rebeca!», gritó mientras la luz alrededor de ella parecía retorcerse. Fue entonces cuando sintió que el aire se cerraba a su alrededor. La escena se tornó borrosa, mientras la multitud retrocedía pesadamente, y el frío comenzó a envolver sus corazones. Las palabras de Joaquín reverberaban en su mente. «Ella es parte de algo más grande». Y en ese instante crucial, el rostro de Rebeca se iluminó de una extraña forma. «Tienes que entender, papá», dijo. Pero su voz no era del todo la misma. Había un poder latente en ella, un eco de algo que nunca podría haber imaginado. «La verdad está más allá de lo que ves. Tu pasado y mi futuro están entrelazados de maneras que aún no comprendes». Roberto sintió que las paredes de la realidad comenzaban a desmoronarse alrededor de él. ¿Era posible que su propia familia hubiera estado atrapada en un camino que nunca imaginó? En ese instante, con una decisión que resonó como un trueno,
El destino de todos ellos pendía de un hilo, y aquel hilo se desvanecía rápidamente en el aire. Mientras los rostros de la multitud se volvían un mar de incertidumbre, un nuevo grito escapó de los labios de un paramédico. ¡Al suelo! Y en un giro final, una serie de explosiones de luces iluminó la noche, dejando a todos con el aliento atrapado. La verdad de él. ¿Qué vendría después? Nadie podía saberlo. Todo había cambiado, y la historia de Roberto recién comenzaba a desplegarse. Roberto miraba a Rebeca, a su pequeña figura tendida en el suelo, y sintió que su corazón se rompía. La visión de su inocencia contrastaba con el caos a su alrededor. «¡Voy a salvarte, Rebeca!», gritó, sintiendo el sudor caer por su frente. Pero lo que no sabía era que ese grito no solo llamaba a su pequeño ángel, sino que también atraía la atención de fuerzas que estaban mucho más allá del entendimiento de cualquiera en la calle. La multitud contenía la respiración. Uno de los hombres armados lanzó una mirada dura a Roberto y en un giro inesperado se deslizó hacia la figura detrás de Rebeca. «La misión sigue y no la dejaré escapar», murmuró, girando en dirección a Roberto. Sin embargo, había algo en su expresión hizo que el vello de la nuca de Roberto se erizara. De repente, un fuerte fogonazo surgió del interior de un coche de policía que había llegado. Un agente, oscurecido en su uniforme, gritó: «¡Nadie se mueve! ¡Esto es una zona de peligro!». En medio del ruido, Roberto se sintió atrapado en un torbellino de emociones. La tensión era palpable, mientras el susto se palpaba en el aire. Se lanzó sobre Rebeca, pero la escena cambió drásticamente cuando Joaquín, su antiguo socio, emergió de las sombras con un destello de locura en sus ojos. «Has arruinado todo, Roberto. Ahora debes elegir, ella o tú», dijo Joaquín, su mirada llena de desprecio. El mundo de Roberto se desmoronó nuevamente. Cada palabra de Joaquín resonaba como un golpe en su pecho. Era un golpe directo a su corazón. Pero lo que vino después lo dejó en completo estado de shock. Juan, su hijo, levantó la voz. «Ella es mi hermana, papá. Tienes que protegerla». Y las palabras se cortaron en el aire, como si un rayo hubiera atravesado la oscuridad. Roberto no podía respirar. «¿Qué has dicho?», murmuró, el pánico inundando cada rincón de su ser. Juan, con los ojos desbordantes de angustia, se volvió hacia él. «Lo supe desde hace tiempo. Rebeca es parte de nosotros». La multitud estalló en murmullos, la confusión llenando el ambiente. «¿Qué dice el niño? ¿Es cierto? ¿Cómo es posible?». Cada susurro estaba cargado de incredulidad. Las miradas se volvían hacia Roberto como si él tuviera todas las respuestas. «No, no puede ser», balbuceó, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. Sonia, sonriendo con satisfacción, levantó una ceja. «Oh, Roberto, parece que te has perdido. Siempre has sido una familia, pero tú has estado ciego. No lo olvides. Lo que guardamos siempre encuentra la manera de salir». Su voz tenía un tono siniestro, cada palabra afilada como un cuchillo. En ese momento, un destello de luz y un temblor sacudió el suelo. Todos se giraron hacia un brillo intenso que surgía del catre de doña Francisca. Como un volcán que entra en erupción, la energía estalló en un destello cegador, y la figura de la anciana se iluminó. Los ojos de doña Francisca brillaron con una fuerza sobrenatural. «Es tiempo de revelar la verdad», gritó, y su voz resonó en el aire, envolviendo a todos.
La mirada de Roberto se llenó de terror y confusión. —¿Qué estás haciendo? —preguntó. Pero su voz ya no se escuchó, pues la energía se expandió y una ola de fuerza atravesó a todos los presentes. La multitud retrocedió, el pánico se apoderó de ellos. Rebeca, aún en el suelo, comenzó a brillar también. —¡Debo recordar quién soy! —exclamó. Roberto sintió que el aire se cerraba a su alrededor. La escena se tornó borrosa, mientras la multitud retrocedía pesadamente, y el frío comenzó a envolver sus corazones. Doña Francisca levantó las manos y con un último grito sagrado reveló un secreto oculto durante años. —Estás en peligro, Roberto. Todos lo están. Nunca debiste traer a Rebeca aquí. Ella guarda el secreto que cambiará el destino de todos. Pero debes creer en ella y en tu sangre. Las miradas de sorpresa y miedo abrumaron a todos. La verdad fluyó como un torrente. Joaquín, aterrado, dio un paso atrás. —¿Qué está sucediendo? —tartamudeó. La portentosa energía envolvía a la niña, revelando su verdadera esencia. Rebeca empezó a elevarse del suelo, transformada, una figura casi divina que desafiaba toda lógica. Entonces todo se detuvo. Las luces, el ruido, el sufrimiento, todo quedó en silencio. Y en ese silencio, Roberto sintió que el mundo entero se tambaleaba. La revelación lo golpeó. Rebeca no era solo una niña. Era una fuerza poderosa, una figura destinada a cambiar todo. —¿Cómo es posible? —murmuró Roberto. —¿Qué significa esto para nosotros? El destino estaba sellado, y el futuro de todos, incluido Juan, pendía de un hilo. Roberto miraba a Rebeca, a su pequeña figura tendida en el suelo, y sintió que su corazón se rompía. La visión de su inocencia contrastaba con el caos a su alrededor. —¡Voy a salvarte, Rebeca! —gritó, sintiendo el sudor caer por su frente. Pero lo que no sabía era que ese grito no solo llamaba a su pequeño ángel, sino que también atraía la atención de fuerzas que estaban mucho más allá del entendimiento de cualquiera en la calle. La multitud contenía la respiración. Uno de los hombres armados lanzó una mirada dura a Roberto, y en un giro inesperado se deslizó hacia la figura detrás de Rebeca. —La misión sigue y no la dejaré escapar —murmuró, guiando en dirección a Roberto. Sin embargo, había algo inquietante en su voz, como si estuviera hablando de más que solo un atraco. Algo en su expresión hizo que el vello de la nuca de Roberto se erizara. De repente, un fuerte fogonazo surgió del interior de un coche de policía que había llegado. Un agente, oscurecido en su uniforme, gritó: —¡Nadie se mueve! ¡Esto es una zona de peligro! En medio del ruido, Roberto se sintió atrapado en un torbellino de emociones. La tensión era palpable mientras el susto se palpaba en el aire. Se lanzó sobre Rebeca, pero la escena cambió drásticamente cuando Joaquín, su antiguo socio, emergió de las sombras con un destello de locura en sus ojos. —Has arruinado todo, Roberto. Ahora debes elegir, ella o tú —dijo Joaquín, su mirada llena de desprecio. El mundo de Roberto se desmoronó nuevamente. Cada palabra de Joaquín resonaba como un golpe en su pecho. Era un golpe directo a su corazón. Pero lo que vino después lo dejó en completo estado de shock. Juan, su hijo, levantó la voz. —¡Ella es mi hermana, papá! ¡Tienes que protegerla! Y las palabras se cortaron en el aire,
como si un rayo hubiera atravesado la oscuridad. Roberto no podía respirar. ¿Qué has dicho?, murmuró, el pánico inundando cada rincón de su ser. Juan, con los ojos desbordantes de angustia, se volvió hacia él. Lo supe desde hace tiempo. Rebeca es parte de nosotros. La multitud estalló en murmullos, la confusión llenando el ambiente. ¿Qué dice el niño? ¿Es cierto? ¿Cómo es posible? Cada susurro estaba cargado de incredulidad. Las miradas se volvían hacia Roberto, como si él tuviera todas las respuestas. No. Has dicho. Es arte. Y murmuró. Jan Asimbarde. No puede ser, balbuceó, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. Sonia, sonriendo con satisfacción, levantó una ceja. ¡Oh, Roberto! Parece que te has perdido. Siempre has sido una familia, pero tú has estado ciego. No lo olvides. Lo que guardamos siempre encuentra la manera de salir. Su voz tenía un tono siniestro, cada palabra afilada como un cuchillo. En ese momento, un destello de luz y un temblor sacudió el suelo. Todos se giraron hacia un brillo intenso que surgía del catre de doña Francisca. Como un volcán que entra en erupción, la energía estalló en un destello cegador y la figura de la anciana se iluminó. Los ojos de doña Francisca brillaron con una fuerza sobrenatural. «Es tiempo de revelar la verdad», gritó, y su voz resonó en el aire, envolviendo a todos. La mirada de Roberto se llenó de terror y confusión. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, pero su voz ya no se escuchó, pues la energía se expandió y una ola de fuerza atravesó a todos los presentes. La multitud retrocedió. El pánico se apoderó de ellos. Rebeca, aún en el suelo, comenzó a brillar también. «¡Debo recordar quién soy!», exclamó. Roberto sintió que el aire se cerraba a su alrededor. La escena se tornó borrosa, mientras la multitud retrocedía pesadamente, y el frío comenzó a envolver sus corazones. Doña Francisca levantó las manos y con un último grito sagrado reveló un secreto oculto durante años. «Estás en peligro, Roberto. Todos lo están. Nunca debiste traer a Rebeca aquí. Ella guarda el secreto que cambiará el destino de todos. Pero debes creer en ella y en tu sangre». Las miradas de sorpresa y miedo abrumaron a todos. La verdad fluyó como un torrente. Joaquín, aterrado, dio un paso atrás. «¿Qué está sucediendo?», tartamudeó. La portentosa energía envolvía a la niña, revelando su verdadera esencia. Rebeca empezó a elevarse del suelo, transformada, una figura casi divina, que desafiaba toda lógica. Entonces todo se detuvo. Las luces, el ruido, el sufrimiento, todo quedó en silencio. Y en ese silencio, Roberto sintió que el mundo entero se tambaleaba. La revelación lo golpeó. Rebeca no era solo una niña. Era una fuerza poderosa, una figura destinada a cambiar todo. Roberto intentó procesar esta información, pero algo en su interior le decía que había más. Al fondo, un estruendo rompió el ambiente. La puerta del almacén detrás de ellos estalló. De esa oscuridad surgió una figura encapuchada, armada y decidida, con una mirada que helaba la sangre. «Esto no termina aquí», dijo, y su voz resonó con una autoridad inhumana. La multitud se apartó, aterrorizada. Joaquín, que había estado tan desafiante, ahora parecía pequeño y frágil. «¿Quién eres?», gritó Roberto, buscando respuestas, pero la figura se movió rápidamente hacia Rebeca, iluminada por la energía de doña Francisca. «Ella es la clave», dijo el encapuchado. «Lo que guarda no es solo el legado de ustedes,
Es el futuro de todos. No tienes idea de la guerra que se avecina. En un instante, el ambiente se llenó de un frío intenso, como si una sombra cubriera la tierra. Roberto sintió una presión en su pecho, y de repente una memoria le golpeó como un rayo. Ese rostro, esa voz, era posible que la figura encapuchada tuviera conexión con su propio pasado. Tú, comenzó a murmurar, pero la figura lo interrumpió. No es momento para recuerdos, Roberto. Debes decidir, ¿te vas o luchas por lo que amas? Las palabras resonaron, y de su interior sacó una verdad que lo desgarró. Esa chicuela que había sido Rebeca, aquella que había mostrado generosidad, ahora era la portadora de un destino que él nunca había elegido, pero que estaba a punto de ser revelado. Todo en su vida iba a cambiar, y la pregunta en su mente rugía fuerte. ¿Quién realmente es Rebeca? La figura encapuchada se acercó a ella, y Roberto sintió que un abismo se abría entre ellos. La claridad del destino los unía, pero también los separaba. Y justo cuando la verdad parecía estar al alcance, algo dentro de Rebeca se iluminó en una explosión de luz blanca, como si el universo entero hubiera tomado su respiración. Una ola de energía los envolvió, y el mundo de Roberto se oscureció. El miedo y la incertidumbre se apoderaron de él mientras el caos se desataba a su alrededor. ¿Qué sería de su familia ahora? ¿Qué futuro les esperaba? La respuesta parecía atrapada en la luz que emanaba de Rebeca, dejando a todos con el corazón en un puño y ansiosos por descubrir el desenlace de la historia detrás de todo. Roberto miraba a Rebeca, a su pequeña figura tendida en el suelo, y sintió que su corazón se rompía. La visión de su inocencia contrastaba con el caos a su alrededor. «Voy a salvarte, Rebeca», gritó, sintiendo el sudor caer por su frente. Que no sabía era que ese grito no solo llamaba a su pequeño ángel, sino que también atraía la atención de fuerzas que estaban mucho más allá del entendimiento de cualquiera en la calle. La multitud contenía la respiración. Uno de los hombres armados lanzó una mirada dura a Roberto y, en un giro inesperado, se deslizó hacia la figura detrás de Rebeca. «La misión sigue y no la dejaré escapar», murmuró, girando en dirección a Roberto. Sin embargo, había algo inquietante en su voz, como si estuviera hablando de más que solo un atraco. Algo en su expresión hizo que el vello de la nuca de Roberto se erizara. De repente, un fuerte fogonazo surgió del interior de un coche de policía que había llegado. Un agente, oscurecido en su uniforme, gritó: «¡Nadie se mueve! ¡Esto es una zona de peligro!». En medio del ruido, Roberto se sintió atrapado en un torbellino de emociones. La tensión era palpable mientras el susto se palpaba en él. Se lanzó sobre Rebeca, pero la escena cambió drásticamente cuando Joaquín, su antiguo socio, emergió de las sombras con un destello de locura en sus ojos. «Has arruinado todo, Roberto. Ahora debes elegir, ella o tú», dijo Joaquín, su mirada llena de desprecio. El mundo de Roberto se desmoronó nuevamente. Cada palabra de Joaquín resonaba como un golpe en su pecho. Era un golpe directo a su corazón. Pero lo que vino después lo dejó en completo estado de shock. Juan, su hijo, levantó la voz. «Ella es mi hermana, papá. Tienes que protegerla». Y las palabras se cortaron en el aire, como si un rayo hubiera atravesado la oscuridad. Roberto no podía respirar. «¿Qué has dicho?», murmuró, el pánico inundando cada rincón de su ser. Juan, con los ojos desbordantes de angustia, se volvió hacia él. «Lo supe desde hace tiempo.
Rebeca es parte de nosotros. La multitud estalló en murmullos, la confusión llenando el ambiente. ¿Qué dice el niño? ¿Es cierto? ¿Cómo es posible? Cada susurro estaba cargado de incredulidad. Las miradas se volvían hacia Roberto, como si él tuviera todas las respuestas. No, no puede ser, balbuceó, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. Sonia, sonriendo con satisfacción, levantó una ceja. ¡Oh, Roberto! Parece que te has perdido. Siempre has sido una familia. Pero tú has estado ciego. No lo olvides. Lo que guardamos siempre encuentra la manera de salir. Su voz tenía un tono siniestro. Cada palabra afilada como un cuchillo. Entonces el aire se volvió más denso. Las luces parpadeaban y en ese mismo instante la figura encapuchada que se acercaba tomó un paso adelante. «He venido a poner fin a esta locura», dijo, su voz resonando con una autoridad inhumana. La multitud, paralizada, sintió un escalofrío recorrer sus espinas. «La verdad debe salir a la luz», continuó, y arrancó la capucha, revelando un rostro que dejó a todos boquiabiertos. Era la madre de Rebeca. «¿Qué? ¿Cómo es posible?», murmuró Roberto, sintiendo cómo su mundo se desmoronaba. Ella había desaparecido hacía años, considerándola muerta. «Nunca me dejaste ir, Roberto», dijo, su voz clara y firme. «Nunca saqué a mi hija de tu vida. La he estado protegiendo desde las sombras, y ahora tienes que escoger, seguir la dirección que tomaste o salvar a nuestra familia». El asombro reinaba. Rebeca, tendida en el suelo, parecía estar despertando, y la luz que la rodeaba brillaba aún más intensamente. «¿Mamá?», murmuró, como si el eco de la verdad la estuviera sacando de un profundo letargo. Roberto sintió un puñetazo en el pecho. «¿Cómo pudiste? ¿Por qué?» «No». Puñetazo en el pecho. «¿Por qué?», murmuró. «¿Mamá? Mamá. Mamá». Como si el eco de la verdad la estuviera sacando de un profundo letargo. «Mamá, ¿cómo pudiste? ¿Por qué?». Un puñetazo en el pecho. El asombro reinaba. Rebeca, tendida en el suelo. «Porque el pasado nunca se fue. Siempre estuvo detrás de ti, esperando el momento adecuado para manifestarse». La voz de la madre se tornó aguda. «Tienes que elegir, Roberto. Si decides proteger a Rebeca, tendrás que arriesgarlo todo. Si decides entregarla, perderás tu alma y todo lo que has construido». La multitud se tambaleó entre el miedo y la curiosidad. En ese instante, algo irrompible se desató. La luz que rodeaba a Rebeca se intensificó y las sombras comenzaron a tomar forma, rodeando a Joaquín y Sonia. Una conexión inexplicable se sintió en el aire, como si los secretos que llevaban años ocultos estuvieran a punto de revelarse. «Hijos del pasado», susurró la madre de Rebeca, «la verdad debe ser conocida, y tú tienes que decidir cómo enfrentarla». Roberto sintió el dolor y la culpa arder dentro de él. Un susurro de verdad seguía atravesando el espacio, llevándose consigo la promesa de un futuro que parecía menos claro cada segundo. «¿Qué decidirás, Roberto?», preguntó su madre, mientras la energía de la escena vibraba a su alrededor, listándose para transformar todo lo que conocían. Y en ese momento, con todas las miradas sobre él y el cielo empezando a oscurecerse, Roberto tuvo que decidir
y el destino de todos pendía de hilo. ¿Podría enfrentarse a la verdad que había huido de él durante tanto tiempo? La respuesta lo atrapaba en la inminente locura que no podía controlar. La historia no había hecho más que comenzar. Roberto sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La revelación de que Rebeca era su hija lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Su mente giraba, llena de confusión e incredulidad. ¿Cómo es posible? La multitud murmullaba entre el miedo y la incertidumbre. Ella necesita saber quién es, insistió la madre de Rebeca, su voz resonando con una claridad que retumbaba en el aire tenso. La luz que emanaba de Rebeca se intensificó, llenándolo todo con un brillo casi sobrenatural. Si no le cuentas la verdad, la oscuridad la consumirá. La vulnerabilidad en su voz tocó un acorde profundo en el corazón de Roberto. Rebeca, siempre tan valiente y llena de esperanza, levantó la cabeza. «¡Puedo hacerlo! Solo necesito recordar», gritó. Y con esa declaración, la energía a su alrededor se volvió electrizante. Todos la miraban, expectantes, temerosos y a la vez esperanzados. «¡Roberto!», gritó Juan, su hijo, irrumpiendo en el caos con un coraje feroz. «No puedes dejar que ellos la controlen». «Ella es parte de nuestra familia. Siempre lo ha sido». Las palabras de Juan resonaron como un eco en el corazón agitado de Roberto. Sin pensarlo más, Roberto se arrojó hacia Rebeca, tomando su mano. «No importa lo que pase, estaré aquí. La familia siempre se protege», prometió, su voz temblando. La conexión entre ellos era palpable, como una corriente eléctrica, aliviando el miedo que había invadido su corazón. La figura encapuchada avanzó, pero no con agresividad, sino con una calma poderosa. «La verdad es un arma poderosa, Roberto. ¿Estás listo para enfrentar lo que eres realmente?» Con esas palabras, la energía a su alrededor se intensificó aún más, dejando a todos sin aliento. «¡Sí!», Roberto exclamó. Era el momento de enfrentar su pasado, de revelar secretos que habían estado enterrados demasiado tiempo. La mirada de su madre le dio fuerza, una luz en la oscuridad. «La familia de verdad no se divide. Nos mantenemos juntos». Sonia, rodeada de sombras, dio un paso atrás, alarmada por la fuerza de Roberto. «No lo entienden. Ella no es solo una niña. Es un arma», balbuceó, pero su voz comenzó a tambalearse. El pánico comenzaba a dibujarse en su rostro. «¡No, Sonia! Ella es nuestra salvación y nuestra esperanza», dijo Roberto, sintiendo que su voz se alzaba, poderosa. Las palabras resonaron en la multitud, y poco a poco empezaron a creer. Un murmullo de apoyo crecía, convirtiendo el miedo en consecuencia. Rebeca se levantó del suelo, envuelta en luz. «Estoy lista. No solo soy parte de ustedes, soy parte de algo más grande». Su voz resonaba como una campana, reclamando su lugar en el mundo. La multitud la miró, asombrada. Ella era todo lo que habían esperado. El encapuchado asintió. «La verdad ahora puede salir a la luz. Deben unirse y luchar. Esto no termina aquí, pero juntos pueden enfrentar lo que vendrá». La energía que emanaba de Rebeca se volvió un faro, una guía en la oscuridad. Un mosaico de emociones atravesó a Roberto. El miedo dio paso a la determinación. Era hora de cerrar capítulos oscuros, de construir un nuevo futuro para su familia. Miró a Juan y a Rebeca, con una mezcla de orgullo y amor. «¡Vamos a luchar, todos juntos!», dijo con firmeza.
La multitud empezó a aplaudir. El miedo se disipaba, dejando un aire de esperanza renovada. La escena se tornó aún más intensa cuando un sonido lejano comenzó a resonar. Eran las sirenas, pero también un fuerte estallido de luz que iluminaba la noche. No estaban solos. Todo estaba por resolverse, pero lo que vendría aún era incierto. Recuerda esto. La verdad siempre prevalece, murmuró su madre antes de desvanecerse en la luz, dejándolos a todos con el eco de sus palabras. Y así la vida de Roberto estaba a punto de cambiar para siempre. Pero todo quedaba en el aire, un hilo que se sostenía entre lo que era y lo que debía ser. La historia continuaba, llena de misterios por resolver y caminos por explorar. ¿Y tú? ¿Qué harías en su lugar? Antes de que te vayas, necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte ninguna de nuestras próximas historias exclusivas. Aplasta el botón de like para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas se unan a nuestra comunidad. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Y por favor, comparta este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este final. No esperes ni un segundo más para compartir. Este es el momento para demostrar tu apoyo. Gracias por ser parte de esta increíble comunidad.